Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer y un gusto poder compartir con ustedes este primer panel de expertos que se lleva a cabo para poder hablar y discutir sobre el diseño de una política. En este caso, el diseño de la política está encaminado a la atención de adultos mayores a través de la eutanasia y el suicidio asistido cuando se encuentran en un periodo de cansancio vital. Esta política pública se diseña o se visualiza a partir del año 2030, en donde sabemos que en México se inicia un envejecimiento acelerado dentro de la población. Es para ello importante darles a conocer el planteamiento del problema central que tenemos dentro de la política para que podamos entender cuál es la situación actual de los adultos mayores aquí en México. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, me da mucho gusto que nos estén acompañando cada uno de ustedes y me gustaría poder iniciar con una pequeña presentación por parte de ustedes para nuestro público que nos está viendo. En este caso, les pediría que nos dijeran su nombre, dónde se desempeñan actualmente, su desarrollo profesional en el área de especialidad que se encuentra, ajá, y pues en general todo lo que ustedes nos quieran decir en 1 a 2 minutos, ¿no? Entonces, comenzamos con usted, doctora Asunción, por favor. Claro, muchas gracias, buenas tardes. Pues yo soy profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Mi formación es de psicóloga clínica con un doctorado en ciencias en el campo de la bioética. Y mis líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Y bueno, dentro de estas decisiones, pues una que en especial me ha interesado es el tema de la muerte médicamente asistida, que incluye la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Gracias. Adelante, maestra María Fernanda, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder estar compartiendo este espacio. Bueno, yo soy María Fernanda, soy abogada. Les saludo desde Puebla. Mis líneas de investigación, mi especialidad es violencia de género contra mujeres. Entonces trabajo temas de derechos humanos de las mujeres. Tengo pues estudios en derechos humanos, acceso a la justicia. Actualmente me desempeño en una secretaría estatal en temas de prevención de la violencia y discriminación y soy profesora a tiempo parcial en la Universidad Iberoamericana, Puebla. Mucho gusto. Bienvenida, maestra María Fernanda, mucho gusto. Adelante, doctor Martín Eduardo. Muchas gracias, licenciado Javier. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Muy amable y gracias por la invitación. Un servidor, soy abogado, soy maestro en Derecho Privado, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales, soy doctor en Derecho y soy académico de tiempo completo, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Uno de los temas o de líneas de investigación que manejo es precisamente el derecho procesal geriátrico, como una situación para factibilidad para aplicar a los adultos mayores. Muchas gracias, reitero, y gracias a los panelistas por permitirme estar aquí presente. Bienvenido, doctor Martín, muchas gracias. Doctor Fabián, por favor, adelante. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Jerónimo Castillo. Yo me desempeño como profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy también en Puebla, igual que la maestra María Fernanda. Mi trabajo principalmente se vincula con la elaboración, agenda, diseño y evaluación de políticas públicas. Tengo una formación en economía de licenciatura y un posgrado en política pública en el nivel doctorado. Mis líneas de investigación por lo regular se definen o se decantan por el diseño y la evaluación de políticas públicas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Fabián. Doctor Ángel, veo que ya está por acá. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, hola, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Ángel, soy licenciado en Sociología, maestro en Pedagogía.
doctor en educación y especialista en administración de instituciones gerontológicas. Actualmente soy docente de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec en la carrera de gerontología. Y ahí soy parte de un cuerpo académico de investigación cuya línea es innovación en salud, educación y desarrollo humano hacia un envejecimiento sostenible. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ya estamos todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción a nuestro panel para poder empezar. El panel se va a desarrollar de la siguiente manera. Les haré una pregunta a cada uno de ustedes en esta primera ronda, la cual pueden contestar de entre 5 a 10 minutos, de acuerdo al tiempo que ustedes destinen, para poder seguir al siguiente bloque, que también va a ser una pregunta dirigida, para terminar con una conclusión por cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra área de especialidad. Entonces, bueno, el fenómeno del cambio demográfico dado a nivel mundial, en donde existe un envejecimiento poblacional, involucra diversos temas, y uno de los que más importa y llama la atención es la atención en el tema de la salud de las personas adultas mayores, en donde muchas de las ocasiones existe un deterioro de la salud y de la funcionalidad. Esto afecta directamente a las personas adultas mayores en su vida, llevándolas así a un cansancio vital, que es esta parte donde existe un hastío o un cansancio, o se considera que el ciclo por vivir ha terminado. Entonces, para iniciar, me gustaría iniciar con el doctor Ángel de la Cruz Bustos, en donde, bueno, la salud es un tema de gran relevancia, como ya lo mencioné hace un momento, para medir la calidad de vida de las personas a cualquier edad, en este caso para las personas adultas mayores, ya que de acuerdo a las condiciones que tiene de salud la persona adulta mayor, puede desarrollar o no actividades que generan autonomía de las personas. A partir de esto, doctor Ángel, ¿cuáles son las condiciones de vida en relación con la salud de las personas mayores en México? ¿Y cómo se visualizan estas condiciones a partir del aumento de este grupo de la población? Es decir, año 2030, donde se inicia un envejecimiento acelerado, año 2050, en donde se considera que seremos un país envejecido. Listo, pues muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría empezar dando algunos datos, como la cantidad de adultos mayores que se registran en México, de acuerdo a INEGI. Para 2020 se decían que eran alrededor de 15 millones y se estima que para 2030 aumente y para 2050 paulatinamente vaya creciendo esta población. Bueno, también me gustaría puntualizar que muchas veces creemos que los adultos mayores son todos iguales, pero no es así. Existe una gran diversidad entre ellos, ¿no? Entre cómo es que se componen, las actividades que realizan, el ciclo de vida que tienen y demás elementos que pueden influir en la calidad de vida. Es en ese sentido que nosotros podemos ver que actualmente en México se estima que la esperanza de vida es alrededor de 79 años, 78 años, dependiendo en dónde lo estemos observando. Parece ser que es un dato bastante alentador, pero nosotros debemos tomar en cuenta cómo es que estamos llegando a esa edad. El Instituto Nacional de Geriatría identifica que de estos 79 años en promedio que llegamos a vivir los mexicanos, al menos 11 de esos años los vivimos con alguna discapacidad o inclusive con alguna enfermedad que puede mermar la calidad de vida. Entonces, es bastante importante identificar cómo es que estamos envejeciendo. Asimismo, creo que es importante hacer referencia a que cuando hablamos de envejecimiento, por lo regular creemos que es una etapa de la vida, pero el envejecimiento es un proceso paulatino que se desarrolla desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, ¿cómo es que vamos a envejecer? Es una buena pregunta que nosotros tenemos que responder de manera personal, como instituciones y profesionistas. A raíz de ello es que se han hecho diversas estrategias que probablemente puedan ser más o menos efectivas, pero que necesitan reconfigurarse. A lo que me refiero es que muchas veces empezamos a ver a los adultos mayores, como lo decía hace unos momentos, como iguales, pero posiblemente la región, las actividades que desarrollan, pueden influir directamente en cómo es que ellos podrán tener a lo mejor algunos factores de riesgo. Inclusive se dice que actualmente el 80% de los adultos mayores tienen acceso a un servicio de salud, pero también es bien cierto que no todos lo están usando. También nosotros podremos empezar a identificar que el adulto mayor empieza a priorizar e inclusive empieza a utilizar este costo de oportunidad, elegir un servicio por otro de acuerdo a aquel que le ofrezca
como mayores garantías. En este caso, yo digo que hay adultos mayores que están afiliados al sistema de salud, pero pueden no hacer uso de él. En ese sentido, nosotros podremos ver que un adulto mayor puede empezar a colocar en una balanza si asistir o no a su servicio de salud y qué es lo que esto está significando. Existe un estudio que se hace en Querétaro en 3 unidades del IMSS, y ellos empiezan a identificar que el costo de oportunidad que los adultos mayores tienen ahí es de casi 3 veces el salario de cada uno de ellos. Empiezan a decir que si un adulto mayor acude a consulta, está perdiendo alrededor de 40 pesos al día. Si acude a consulta y pasa a farmacia, el aumento de la pérdida de dinero va a ser más significativo. Si el adulto mayor pasa a consulta, a farmacia y además de ello lleva un acompañante, este precio se empieza a triplicar y hacen un estimado entre 210 pesos y 400 pesos que pierde un adulto mayor en acudir a una cita de salud. Entonces, ellos empiezan a colocar en una balanza si es más importante no comer en el día o acudir a su sistema de salud. También nosotros podríamos identificar que el mercado empezará a ofrecer una gama de servicios. En este caso, hay varias cadenas de farmacias que te ofrecen una consulta por 30 pesos o por 50 y que probablemente ellos empiecen a elegirlas como opción para tener acceso a la salud. Asimismo, nosotros podremos identificar que México tiene un sistema de salud compuesto por el sistema público para los trabajadores formales, el sistema privado para aquellos trabajadores informales o personas con capacidad de pago, y un tercero que probablemente ni siquiera está institucionalizado, pero es parte de nuestra vida cotidiana, y me refiero a este otro sistema de salud que nosotros denominamos medicina tradicional mexicana. Es bastante común que en México me duele el estómago y me tomo un té para remediar aquel mal que yo tengo. Entonces, los adultos mayores son muy asiduos, dependiendo de la zona en donde ellos vivan, a consumir plantas locales, algunas flores, remedios, inclusive entre ellos empiezan a identificar algún tipo de alternativa curativa para sus dolencias. Durante esta época de pandemia, identificamos que entre la población había remedios para tratar el COVID. Entonces, no sé, cebolla morada, ajo, miel o cualquier otro tipo de remedio natural que pudiese aliviar la salud. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que México tiene un sistema de salud que cuenta con muy... Perdimos el audio, doctor Ángel. Sí, lo apagó, digo. Ángel, no te escuchamos. Creo que nos escuchamos ahora. Ya lo escuchamos de nuevo. Ya se dejó de escuchar. Muy bien, sí. Entonces, no sé si sigan tiempo o... Sí, adelante, adelante. Sí, sí, perdón. Bueno, voy a retomar la última idea. Y hablaba sobre que en la actualidad probablemente nuestros adultos mayores necesiten más elementos para poder hacerse partícipes de su propia salud e inclusive crear estrategias para que estas nuevas generaciones puedan llegar a envejecer de forma adecuada. Y dentro de ellos me incluyo yo, que para 2050 seguramente estaré cercano a ser un adulto mayor. Bueno, pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel. Bueno, pues como menciona aquí el doctor Ángel, lo interesante de las condiciones de salud de las personas adultas mayores estarán también encaminadas a definir 2 envejecimientos, ¿no? El envejecimiento poblacional y el envejecimiento individual, ¿no? Cómo cada persona adulta mayor se va a ir comportando de acuerdo a sus condiciones de vida. Y aquí menciona algo muy importante el doctor, el ámbito económico, ¿no? O sea, cómo uno a veces dentro de la sociedad tiene que tomar prioridades de acuerdo a sus condiciones económicas, ¿no? Si yo tengo una condición económica adecuada, pues obviamente pues voy a dar prioridad tal vez a mi salud, ¿no? Pero si no tenemos una condición económica adecuada o decorosa, pues seguramente tomarán otras decisiones que pues no lo llevarán a un envejecimiento saludable. Pero bueno, vamos a pasar con la doctora Asunción, por favor. Para ello, doctora, me gustaría, antes de dirigirle alguna pregunta,
me gustaría que nos ayudara a definir un poco esta parte de qué es la eutanasia y qué es el suicidio asistido. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Por favor. ¿Cómo no? Bueno, tanto la eutanasia como el suicidio, que llamaré mejor médicamente asistido, porque en realidad solo, ahorita vamos a decir por qué, son opciones de terminación de vida permitidas en muy pocos países y que se han considerado dentro del contexto de la atención médica. Surgen ahí y en ese contexto, en los países en donde se han legalizado, se han legalizado. O sea, no es para cualquier persona que por cualquier razón desea ayuda para morir, ¿no? Entonces, lo primero es situarlos en ese contexto. La eutanasia es la acción que realiza un médico para terminar con la vida de un paciente de manera directa, sin dolor, y un aspecto central es en respuesta a la petición del paciente que tiene la competencia para hacer ese pedido. Y dado lo que está viviendo, prefiere no vivir, pero necesita ayuda para morir bien, porque no es nada fácil quitarse la vida bien. A lo mejor hasta está totalmente limitado físicamente. El suicidio médicamente asistido se parece mucho, también es un médico quien da la ayuda, y la diferencia que hay es que la ayuda del médico se limita a proporcionar al paciente los medios para que sea el paciente quien realiza la acción final para terminar con su vida. Por ejemplo, tomarse unos medicamentos. En los países en donde está permitido, pues hay diferentes criterios legales que se establecen, pero en todos ellos un elemento fundamental está basado en los principios que fundamentan estas opciones de terminación de vida. La autonomía, por eso es imprescindible que haya un pedido voluntario y que haya un sufrimiento intolerable causado por una condición médica que ya no se pueda aliviar y que desde luego el paciente tenga todo el conocimiento de su situación para saber, pues, dentro de qué puede elegir. Es importante optar y superar una serie de clasificaciones que se han usado para la eutanasia, que se dice que puede ser activa o pasiva, directa, indirecta. Ahora ya, por definición, tal como la definí, es siempre una acción directa, siempre es voluntaria y siempre es activa. Y en este sentido, ya no llamamos eutanasia cuando la muerte se produce como consecuencia de que un paciente rechaza un tratamiento, a lo mejor un tratamiento de soporte vital. Eso es un rechazo al tratamiento. Ya no hablamos de eutanasia pasiva y eutanasia activa, porque si no, eso confunde mucho la discusión. En muchos países, a pesar de que la eutanasia activa no se permite, sí se permite que un paciente rechace tratamientos. Entonces, hablar de pasiva activa confunde, igual que de voluntaria involuntaria, ¿no? Entonces, pero sí hay que distinguir, así como hay diferencias entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, la eutanasia no es el rechazo al tratamiento, tampoco es la muerte que se produce como consecuencia indeseable o secundaria a que se dé un medicamento para aliviar un dolor o un síntoma, ¿no? Por ejemplo, con el uso de opiáceos, y que como consecuencia se puede adelantar la muerte, pero no es lo que se busca. Entonces, tampoco es eso, eutanasia. Tampoco es la sedación, que ahora es un recurso, una intervención que forma parte de los cuidados paliativos y que se usa con cierta frecuencia cuando ya no se puede hacer nada por un paciente que a lo mejor ya ni siquiera está consciente, y entonces para que no esté sufriendo ese tiempo que le queda por morir, porque ya está muy cerca del final, se le produce una sedación profunda y continua. Eso tampoco es eutanasia. La eutanasia tiene que tener la intención de terminar la vida porque es lo que quiere el paciente. Creo que así podría empezar, y ya si hay dudas, mejor las vamos a aclarar. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, continuemos. La eutanasia y el suicidio asistido han sido temas que generan debate en diversas sociedades, en donde se lleva o se pretende llevar a cabo, ¿no? Ya que su práctica requiere de la revisión de aspectos éticos, como ya lo mencionó en su momento la doctora, y su evolución y adaptación ha tenido cambios de acuerdo a las necesidades de las sociedades.
que como se deben de tomar en cuenta, pues obviamente debe ser el cambio demográfico constante y un envejecimiento poblacional. Tal es el caso de algunos países europeos, como lo es Holanda, ¿no? Que cuenta con un alto porcentaje de personas adultas mayores y en donde se encuentra regulada la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, de acuerdo a esto, doctora, yo le dirijo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el panorama actual de la eutanasia y el suicidio asistido en México? ¿Se cuenta con la madurez social para poder hacer este tipo de propuestas? ¿Y cuáles son las garantías que pudieran tener las personas adultas mayores que decidieran en un momento optar por esta opción? Tomando como referencia antecedentes aquí en México, como son la Ley de Voluntad Anticipada y otros estados de la República que también la toman en cuenta. Bueno, en México podemos decir que ha habido algunos avances en el sentido de buscar legales, avances respaldados legalmente, en el sentido de buscar que los pacientes, estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida, mueran mejor, tengan un mejor final. Y en ese sentido se ha reconocido que pueden rechazar tratamientos, aunque no quieren, aunque como consecuencia de eso mueran. Y esto no solo es importante que lo sepan los pacientes y familiares, sino que el hecho de que esto esté respaldado da el respaldo a los médicos de que no serán acusados de homicidio por no haber hecho todo por prolongar la vida. Otra cosa es que falta mucha formación y falta que los médicos lo vean así, porque realmente para muchos médicos siempre buscan prolongar la vida y realmente no toman en cuenta ni qué quiere el paciente, ni se había escrito una voluntad anticipada, ¿no? Eso, entonces, como que tenemos un problema a nivel de lo que es lo legal, que va avanzando, pero necesitamos un cambio de actitudes y una formación médica que pueda hacer que los médicos revisen cuál es el objetivo de la medicina, que no es luchar contra la muerte, porque todos somos mortales, todos nos vamos a morir, siempre van a perder. Es buscar, cuando no pueden curar o evitar la muerte, es buscar el mejor final de vida. Bueno, entonces se ha hecho este avance, se ha respaldado también la voluntad anticipada. Hay leyes en algunas entidades, pero también en la Ley General de Salud está respaldada. Y esto lo que permite es que una persona pueda establecer por anticipado qué querría y qué no querría, en caso de que en un futuro llegue a encontrarse en una situación en donde hay que tomar decisiones por ellos y no pueden decidir. Entonces, nuevamente, lo que se puede pedir a través de una voluntad anticipada es que no les den tratamiento. Y lo que está explícitamente prohibido es la eutanasia y el suicidio asistido. O sea, a veces con ese nombre y a veces lo que se dice está totalmente prohibido cualquier acción que busque la muerte. Entonces, en este momento no hay posibilidad de que alguien pida la eutanasia más que de manera clandestina si tiene la suerte de conocer a un médico de su confianza, que sabe que está a favor y que sabe que a lo mejor lo quiere ayudar. A lo mejor alguien podría, con un muy buen manejo de un abogado, decir es que yo tengo el derecho, por ejemplo, en la Ciudad de México está respaldado ya el derecho a la muerte digna y para eso tiene que estar garantizada la eutanasia porque a veces es el único medio. Pero bueno, tendría que ser a través de una defensa, un caso que se constituyera un caso. O sea, en realidad no tenemos una ley, más bien tenemos una prohibición. Entonces, lo que ahora pueden hacer los adultos mayores, como el resto de las personas, no es poca cosa, porque en la medida que envejecemos, pues tenemos más probabilidad de que nos pasen cosas, de que haya que tomar decisiones médicas sobre nuestra salud, de que haya que decidir si se hace o no una cosa, dentro de quienes tienen acceso, como ya antes nos especificaba Ángel. Y entonces lo que podemos hacer es pensar muy bien en qué condiciones no querríamos vivir para poder decir claramente, primero nosotros, decir yo en estas condiciones no querría vivir. Por ejemplo, alguien que ya no pudiera casi comunicarse, que no pudiera casi ver, que no pudiera leer, que no pudiera comer, o sea, que dependiera de una diálisis y dijera, yo así no voy a querer vivir. Entonces, lo digo,
lo comunico a quienes están cerca de mí y lo establezco en una voluntad anticipada. Y esperemos que los médicos lo respeten. O sea, la verdad, como decía antes, es bastante, pero no, todavía necesitamos trabajar más en eso. Eso es lo que pueden hacer los adultos. Ahorita estamos muy lejos, pero yo quiero decir que ni siquiera en Holanda, con todo lo que se ha conseguido, han conseguido que haya una ley para que un adulto mayor, ahí no hablan ya tanto de cansancio vital, hablaron, ahora lo llaman mejor cuando consideran que tienen una vida completa, ¿no? Una persona que dice, yo ya viví bien, mi vida está completa, aquí quiero morir y quiero ayuda. Y quiero ayuda porque quiero cerrar bien mi vida y porque sé que en la medida que viva más, cada vez tengo más probabilidad de que me pase algo y puedo quedar atrapado en una condición que dependa totalmente de cómo me atiendan otros y a lo mejor no es como a mí me gustaría. Pero digamos, ni siquiera en Holanda se ha conseguido eso. Entonces yo creo que aquí sí es, nada más quiero señalar, es algo, se está aspirando a algo que yo entiendo, pero que yo creo que sería más lógico empezar porque hubiera una regulación de la eutanasia, primero para ayudar a quienes por enfermedades que les causan un gran sufrimiento quieren ayuda para morir y después se va avanzando. Pero no digo que esté mal aspirar a eso porque tiene su lógica y se ha tratado en muchos lugares, ¿no? Y a veces también se llama como el suicidio racional en la vejez. Claro, siempre marcando con ayuda, porque si no, el suicidio, la muerte puede ser muy fea, muy horrible y puede fallar. Entonces, eso es lo que pueden. Yo creo que ahora lo que se puede es nada más limitarnos a decir qué no queremos y dejarlo muy claro. Ok, muchas gracias, doctora. Muy buen punto de vista. Sí, en este caso se considera que debemos empezar poco a poco, ¿no? La eutanasia. Realmente se hace este tipo de propuestas porque México de alguna manera no ha atendido de manera importante o de manera oportuna esto que se nos viene, ¿no? Por eso vemos una visión al año 2030 que no estamos muy lejanos, o sea, realmente estamos a la vuelta de la esquina. Realmente desde el área de la sociología que nosotros manejamos, esto se puede convertir en un problema público que se debería atender a través de las políticas públicas, pero completamente con usted de acuerdo, doctora, para poder hacer eso, pues primero se debe de ir poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que en este momento tienen una enfermedad que les está haciendo sufrir todos los días y a cada momento, y aún con los famosos cuidados paliativos no es posible paliar este tipo de enfermedades? Es posible regular esto para ayudarles a un buen morir, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, continuando, respecto a las cuestiones médico-legales, en la actualidad han cobrado una relevancia importante en el actuar del personal sanitario, ya que constantemente suelen ser amenazados con cuestiones legales, como las demandas por actuar en situaciones que pueden llegar a ser consideradas como negligentes, tanto por parte del paciente como por parte de los familiares, ¿no? En este caso, maestra María Fernanda Santos de la Rosa, me gustaría que nos respondiera a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto considera usted factible el actuar de los médicos en el caso hipotético de que la eutanasia se aprobara y se regulara para evitar un riesgo legal en los profesionales de la salud, que podría hacer referencia también a la ley de voluntad anticipada, que es lo que tenemos para ejemplificar mejor el caso? Y muchas gracias. Pues justamente me gustaría comenzar con la respuesta planteando este esquema de responsabilidades y de dónde provienen. Y va muy de la mano con lo que nos comentaba recientemente la doctora sobre esta falta de previsión legal, un marco legal concreto, general, en cada entidad federativa sobre lo que es la voluntad anticipada, ¿no? Por ejemplo, justamente vivimos en este sistema de facultades concurrentes o exclusivas, en las que, por ejemplo, tenemos la Ley General de Salud que te dice tu federación, tu estado, tu municipio tienes la obligación de realizar determinado acto. Lamentablemente, en cuanto a este tema de eutanasia y la ley de voluntad anticipada, no encontramos un mandato explícito en el que podamos decir que existe una facultad concurrente.
por ende que obligue a las autoridades estatales a materializarlo en un marco jurídico. Entonces, ese es un primer problema para el personal médico. ¿De dónde rescatas tú el límite de tu actuar, que comentábamos también en otros espacios, que tu límite siempre van a ser los derechos humanos, pero cómo vas a conocer puntualmente este límite si la ley que te está facultando para llevarlo a cabo no está en todos los estados? Y número dos, no es clara, ¿no? Y en cuanto a la claridad, también quiero hacer alusión, y es la objeción de conciencia. ¿Cuál es el marco jurídico para hablar de responsabilidad también del personal médico en tema de eutanasia o suicidio médico asistido? Es la objeción de conciencia. Recientemente se resolvió por parte de la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en el que se planteaba la invalidez de la norma Ley General de Salud, del artículo 10 bis, que justamente decía, es que el personal médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, pero no va a poder aplicarse en casos de extrema urgencia, ¿no? ¿Cuál fue la controversia con este tema? Que la ley carecía de especificidad, o sea, era taxativa, ¿no? Como se denomina a través de la Suprema Corte, porque no te dice, oye, ¿qué se entiende por caso urgente? ¿Qué se entiende por, bueno, objeción de conciencia en sí misma, ¿no? Porque está este derecho humano a la libertad de la conciencia, libertad de religión. Sin embargo, también está el derecho humano a garantizar la salud, el derecho humano a garantizar los derechos humanos y de abstenerse a realizar acciones que puedan vulnerar esos derechos humanos. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué consideró la Corte? Ese artículo es inválido justamente porque no prevé estos alcances. Entonces, ¿con qué se están enfrentando los médicos actualmente? Con un vacío legal. Están actuando bajo un vacío porque esa norma, al ser inválida, obviamente se conoce que esto es notificado a las autoridades que legislan, que cuentan con un periodo para legislar de acuerdo a los puntos resolutivos de esta sentencia, pero actualmente no existe un margen en la Ley General de Salud que te diga lo que debes de entender por objeción de conciencia. Entonces, ¿cuáles van a ser sus responsabilidades? No vas a poder atender a este derecho de objeción de conciencia de forma amplia, porque no hay algo que te respalde, ¿me explico? Número dos, para ser objetor de conciencia, y también se prevé en esta resolución, tú como hospital debes de garantizar que en la misma proporción en la que haya personal objetor, haya personal no objetor. Entonces, unas preguntas muy válidas son, ¿realmente esto se está garantizando en, por ejemplo, comunidades rurales? Porque podríamos hablar de los hospitales céntricos, ¿no? No aquellos que se encuentran en las periferias, porque es un caso completamente distinto. Y entonces aquí ya abordamos incluso temas de discriminación múltiple de quienes quieren acceder a estos servicios, incluso también factores de riesgo para el mismo servicio médico. Entonces, la primera pregunta que yo haría, o que sí, que yo me plantearía como personal médico es, número uno, ¿la Ley General de Salud me garantiza este derecho humano a la objeción de conciencia? Yo te diría actualmente no, derivado de esta declaratoria de invalidez. Pregunta número dos, ¿mi derecho a la objeción de conciencia es absoluto? También la respuesta sería no. Puede ser acreedor a responsabilidades administrativas, penales, civiles, e incluso responsabilidad internacional, que si gustan más adelante podremos platicar sobre este tema de responsabilidad internacional por no acatar tratados internacionales en la materia de derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a poner como un punto y aparte, si no me voy a ir hacia allá. Entonces, se me fue rapidísimo. Yo me cuestionaría estos puntos, ¿no? Número 3, ¿cómo capacitas a tu personal objetor? Porque no cuentas con personal no objetor, ¿no? Tener en mente que al final de cuentas es un servicio público. Estés hablando o no de un servicio público o privado, porque en la misma acción de inconstitucionalidad se fijó, hospitales privados también deben de entender estas recomendaciones a pesar de que no son servidores públicos como los entendemos en este sistema mexicano, ¿no? Porque no pertenecen a un hospital público. Sin embargo, son particulares con funciones de autoridad. Entonces, también ustedes pueden ser sujetos a esta responsabilidad o negligencia médica. Entonces, un tercer paso o punto importante cuando se habla de esta responsabilidad hacia ustedes es también decir, ¿cómo es que un litigio puede ser estratégico a nuestro favor, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo puedo defenderme ante estos casos de vacíos u omisiones legales? Hablo de omisiones para los estados que no cuentan con una debida regulación de una ley anticipada, ¿no? Aunque se prohíba la eutanasia.
hablando como se encuentra actualmente, tan solo la ley de voluntad anticipada no está regulada de forma general, entonces yo cómo me puedo defender en esas entidades federativas donde ni siquiera está regulado este marco legal. Yo hablaría de un litigio estratégico, que creo que aquí sería muy interesante también pues, conocer estos puntos de vista, porque el litigio estratégico de defensa ante un personal médico va a tener que desprenderse de un acto consumado, es decir, cuando ya sucedió el hecho, que lamentablemente los está poniendo en una condición de, pues, ilícito, ¿no? Por decirlo de esta forma, o que están cometiendo homicidio. Es hasta ese punto donde tú puedes realmente buscar este litigio estratégico para que te proteja. ¿Cuál es otra forma en la que el personal médico se podría blindar antes de que suceda el hecho ilícito o se considere como homicidio? Cuando se publiquen leyes en la materia. Por ejemplo, otro caso, que en alguna entidad federativa se busque publicar una ley de voluntad anticipada, por ejemplo, caso Puebla. En el momento en el que se publique, realizar este ejercicio, ya sea de acción de inconstitucionalidad por parte de los entes legitimados para hacerlo, como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de hecho la Comisión Nacional fue quien impugnó este artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Número 2, a través de un amparo, un juicio de amparo indirecto en contra de estas normas por vulnerar el derecho humano a la libre determinación de las personas desde que se cometa un acto o desde la publicación, ¿no? Como que actualmente ese es el panorama con el que se cuenta cuando se habla de responsabilidades médicas de la eutanasia. Entonces, yo creo que dejaría de nuevo este margen abierto sobre la responsabilidad internacional para concentrarme en la local en cuanto a estos puntos, porque considero que son muy relevantes. Actualmente, pues hablamos de una conciencia popular regida por la religión, y es cierto, ¿no? Vivimos en un país preponderantemente inclinado hacia determinadas religiones que te impiden llevar a cabo determinadas acciones. Sin embargo, no se tiene en mente que muchas de esas personas son servidoras públicas y que lo que están prestando es un servicio público. O sea, en sus manos está el garantizar el derecho humano a la salud de las personas, que también ya hay criterios internacionales y nacionales que te dicen, el derecho humano a la salud no es exclusivo de una integridad física, también te está hablando de un desarrollo emocional y de cómo tú te sientes con el entorno de las personas. Eso también se debe de garantizar por parte del Estado. No exclusivamente el brindar, por ejemplo, una camilla médica, que es importante, pero no se detiene ahí la responsabilidad de garantizar por parte del Estado. Me gustaría, creo que me voy a pasar de tiempo un poquito, pero no quiero dejar pasar este caso. Este caso es el pabellón 13, que justamente habla de responsabilidades en contra de las autoridades por no llevar a cabo todas las acciones tendientes a garantizar el derecho humano a la salud. En este caso se resolvió que se quería realizar la construcción y remodelación de un pabellón médico para personas con VIH y SIDA. Entonces, como no se estaba llevando a cabo la ejecución de este proyecto, se promovió un juicio de amparo en contra de esta omisión. ¿Y qué resolvió el primer juzgador, juzgado de distrito? Dijo, ¿sabes qué? Es que no estás obligado a lo imposible. Así, en palabras mundanas, así le dijo, ¿no? No estás obligado a lo imposible. Y tan es así que no se están violando tus derechos humanos al acceso a la salud por no llevar a cabo esta construcción, ¿no? Porque en realidad, pues sí está siendo atendido en otras clínicas, tal vez no son especializadas, pero estás accediendo a tu derecho humano a la salud. Ojo, ¿qué resolvió la Corte? Por ser de un tema de relevancia nacional, la Corte resolvió que, ojo, tu Estado no tienes esta limitación de hacer lo que crees conveniente, aunque no cuentes con presupuesto, ¿no? Como le decía el primer juzgador que le decía, tú no estás obligado a lo imposible. Ojo, tú como Estado, y que también se va a traducir a través del personal médico, debes de evidenciar que ocupaste todos tus recursos económicos, humanos, que tienes a tu disposición y que buscaste hasta lo último para garantizar ese derecho humano. De lo contrario, si eres responsable hasta penalmente por las omisiones que estés cumpliendo. Y es a través de esta sentencia donde se dice, tienes la obligación del mínimo vital, ¿no? Este mínimo que tú debes de garantizarle a las personas y no puedes excusarte en una falta de presupuesto, que era lo que se estaba tratando de alegar en ese momento, una falta de presupuesto, una falta de aprobación de un fideicomiso. Entonces, este es un precedente muy importante para hablar cuáles son las responsabilidades
del personal médico, y no solo el personal médico de hospital, sino el Estado en general, la estructura de Estado, hasta dónde debe de llegar cuando se habla de un derecho humano a la salud, que en este caso lo podemos traducir en el derecho humano a la autodeterminación y la decisión, e incluso de vida privada, vida digna de los adultos mayores. Muchas gracias, doctora. Pues muy interesante lo que nos menciona la doctora. Sí, efectivamente contamos con bastantes lagunas en el ámbito legal respecto a las personas adultas mayores. Tan es así que en el ámbito de tratados internacionales, México ha participado de manera constante desde 1982 en la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, donde se ha tratado de garantizar varios de los derechos de este grupo de la población, pero México no ha firmado algunos de esos tratados, ¿no? Y no se hace responsable de garantizar realmente, pues, estos derechos a los que los adultos mayores podrían tener acceso, ¿no? Pero bueno, continuando con estas ideas y en el ámbito de la legalidad, las sociedades en constante cambio, como lo es la nuestra, nos exigen generar nuevos cambios para la satisfacción de las necesidades y la atención de los retos y problemas que se presentan dentro de la misma. Y no es la excepción del marco legal, el cual se encuentra en constantes reformas para dar respuesta a atención a estos nuevos retos sociales. Y la pregunta es para usted, doctor Martín Eduardo Pérez. ¿Qué factibilidad considera que existe para realizar la legislación necesaria para la regulación de la eutanasia y suicidio asistido en México? ¿Y qué efectos legales deben de considerarse para esto? Gracias, licenciado Javier. Mira, de hecho este tema lo llevó a la palestra ya la senadora Olga Sánchez Cordero, como una manera pues de aprobar a nivel, a nivel de la legislación nacional la muerte asistida, la eutanasia, en base a varios parámetros que curiosamente ya también lo señaló atinadamente la doctora Asunción. Respecto a factores de sufrimiento en la vida última o en la etapa última de la vida del ser humano, yo quiero puntualizar en algo conforme a los derechos humanos, que también lo tocó ya también la doctora Fernanda, pues una base es la dignidad humana, ¿no? Y desde vivir dignamente, cómo vivir dignamente ante factores de sufrimiento, de dolores, valga la redundancia, intenso sufrimiento, por casos de enfermedades crónicas degenerativas, con casos de enfermedades terminales cuyo ya prácticamente no hay una cura y que, como bien también lo decía la doctora Asunción, pues son nada más paliativos. Hay inclusive legislaciones médicas dentro de la ley del ISSSTE y del IMSS que establece cuando ya la persona no tiene mayor esperanza de vida, que pueda morir en el lugar que la persona desee, como irse a su casa, como darse de alta de manera voluntaria, con la situación de, en este caso, el visto bueno o la autorización de los familiares, porque se supone que la persona en ese momento no está consciente. Entonces, hablar de una legislación en lo que debe prevalecer la voluntad del ser humano, que hay muchos factores en contra y a favor. ¿Cuál es uno de ellos? Que no se tiene los factores o las personas o la idea o la doctrina que habla que no puede llamarse una voluntad a una persona que legalmente pueda tener ya lagunas mentales, que pueda tener ya no su decisión de manera voluntaria ni bien informada, sino que dependa ya de factores de ayuda familiar. Entonces, esa ha sido una situación en esta doctrina que habla que no es posible manejar una voluntad de la muerte asistida o de la eutanasia si no se tiene la certeza de que esa voluntad ha sido plena y completamente lúcida. Ahora bien, la otra parte habla de que así como existe la manera de hacer testamentos, es decir, de tener una voluntad de a quién va a suceder sus bienes o derechos, inclusive obligaciones, de igual manera puede la persona pedir que en dado caso de que algunas enfermedades, alguna cuestión no solo física, sino inclusive psíquica,
pueda darse la muerte asistida. Y otro de los parámetros que maneja esta doctrina es que así como se está manejando la situación de poder donar en caso de muerte los órganos que puedan servir a otra persona para continuar con la vida, de igual manera se puede pedir que una persona pueda pensar a futuro que en dado caso, en ciertas circunstancias, pueda esta persona manejar mediante una voluntad, inclusive se especifica ante fedatario público, la muerte asistida, es decir, autorizar que en dado caso de que exceden ciertos factores en la última etapa de la vida, cuando se trate de enfermedades degenerativas, de enfermedades incurables o de cuestiones de mucho dolor físico y o psíquico que en un momento dado puedan tener una muerte digna, que sea digna en razón a la base de los derechos humanos, que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, hablar de cuestiones de la factibilidad de la legislación, de ya ponerlo a nivel nacional, creo que ya es momento de que se empiece a debatir la necesidad de tener ya una legislación a nivel nacional de autorizar una muerte asistida. Ya en Colombia, ya la Corte Constitucional de Colombia ya autorizó la muerte asistida, ya pidió, inclusive en esa misma sentencia al Congreso que legisle, el Congreso Nacional de Colombia, que legisle respecto a la muerte asistida. Entonces, es una situación que desde luego, como todo caso, va a haber cuestiones a debate, cuestiones que van a estar en contra y cuestiones a favor. Hay un dicho muy mexicano, y perdón que lo traiga a esta mesa, en el que decimos nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo lleva a cuestas. Es decir, nadie sabe el dolor que pueda sentir una persona más que ella misma. Mas, sin embargo, como familiares, tenemos también la idea de que podemos prolongar la vida y que tenemos que seguir conservando a la persona y no perderla, muchas veces ante el dolor que nos pueda causar a nosotros mismos, que somos los familiares, sin darnos cuenta que la persona amada, que el ser humano amado, que la persona familiar realmente está sufriendo, ¿no? Entonces no tomamos en cuenta esa parte y para mí es factible, es necesario inclusive ya que exista una legislación a nivel nacional en donde se permita la muerte asistida. Repito, ante ciertos factores y circunstancias, como lo he comentado anteriormente. Es cuanto, licenciado. Muchas gracias. Interesante lo que nos menciona el doctor. La realidad es que muchas veces nos debemos enfocar o desarrollar de acuerdo a como ya lo mencioné en repetidas ocasiones, a los cambios de la sociedad, ¿no? Hay que legislarnos por estos cambios, adaptarnos a esos cambios, pues es así que podemos seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, continuando con esta parte, la implementación de nuevas políticas públicas requiere que se tomen en cuenta diversos aspectos para su factibilidad, y una de ellas es la parte de la factibilidad económica, ya que se requiere del presupuesto para poder llevar a cabo todos los aspectos que se enmarquen dentro de esa política. Y respecto a esto, doctor Fabián, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el Estado mexicano está preparado para la implementación de una política pública en materia de eutanasia? Y considerando las implicaciones económicas que esta requiere para poderse llevar a cabo. Sí, gracias. No solamente es una cuestión de presupuesto, me parece que también tiene que ver y atraviesa por una cuestión de reproducción cultural. ¿Y qué implica esto? Al final, la asignación de presupuesto en el Congreso de la Unión no es solamente la cantidad de dinero, sino es el debate que hay en torno a cómo se asigna el dinero, los recursos económicos. En el contexto del 2020 hacia acá, nosotros nos hemos dado cuenta, la mayor parte de la población, quienes no estamos involucrados en el sector salud, de la importancia del presupuesto en materia de salud. Nos encontramos en el país con un sistema de salud fragmentado, heterogéneo y residual.
Residual por las competencias que, como ha dicho la doctora María Fernanda, tenemos nosotros. Un sistema competencial residual que hace que los hospitales, digamos, de alta especialidad o de tercer nivel, ¿verdad?, estén en las grandes ciudades y que hay un problema complejo de la movilidad y el tránsito de las familias, ¿ah?, del conjunto de familias hacia estos espacios, para recibir por lo menos esto que garantiza el artículo 4 constitucional, el derecho a la salud. No obstante ello, a mí me parece que nosotros si observamos, si lo digo en términos generales, si observamos si hay más dinero para la salud, la respuesta es sí. Albricia, sí hay más dinero para la salud. Respecto a 2021, hay un aumento en el presupuesto a la salud aproximadamente del 14.5%. Pero esto no es, digamos, evidente, porque lo que nosotros encontramos es que hay un gasto creciente para la compra de vacunas. Adicionalmente, si nosotros observamos la desagregación del gasto para salud en el país, lo que nosotros encontramos también es que hay un rubro, dos rubros importantes que parecerían menores, aparentemente menores, y son fundamentales. El primero es el gasto en infraestructura, es la red hospitalaria, la red de protección de salud que debe haber a nivel nacional, y la segunda es el pago a los profesionales de la salud. Nosotros nos encontramos, pues, parecería, estimado Javier, con un dilema. Si tenemos más dinero, ¿por qué no hay acceso universal a la salud? Bien, pues porque hay otras condiciones que de manera coyuntural nosotros estamos encontrando actualmente. Adicionalmente a ello, regresando a la primera lectura, Javier, nosotros estaríamos preparados en términos presupuestales 2022 para empezar a atender una red que colabore, inicie desde el ámbito de la salud con iniciativas para permitir la eutanasia. Ya está el debate jurídico, bioético, aquí puesto, pero no hay recursos económicos para ello. ¿Y por qué no hay recursos económicos para ello? Porque el presupuesto, a pesar que en 2022 se ha aumentado, es exactamente igual que 2013. A reserva que tenemos 10.5 millones de mexicanos más en 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto per cápita que tenemos, perdón, antes del per cápita, el gasto destinado a las entidades federativas es desigual, es heterogéneo. Tenemos entidades federativas como la Ciudad de México y el Estado de México, que tienen 38,000 millones, 38,000 y 30,000 respectivamente, millones de pesos para salud. Y tenemos otras entidades federativas en el fondo, como Baja California Sur y Colima, que tienen menos de 1,000 millones de pesos en salud. ¿Y qué implica esto? Implica una atención diferenciada para las personas, los ciudadanos en este país. Adicionalmente a ello, ¿qué es lo que ocurre? El gasto per cápita parece que, a pesar, nuevamente, si nosotros vamos por una u otra lectura, ¿no? Parecería que puede ser muy poco para una entidad federativa como Baja California Sur. Habría que ver cuántos habitantes tiene respecto a y comparando con la Ciudad de México y el Estado de México. Lo que nosotros podemos encontrar y observar, querido Javier, es que hay un estándar internacional 80-20, 80% en gasto de salud, 80% que debería de asumir el gobierno y el 20% las familias, para que más o menos se compense. No obstante esto, y que se llama algo así como gasto de bolsillo, ¿no? Es decir, para enfrentar las contingencias en materia de salud. No obstante ello, lo que nosotros estamos observando es que hay un galopante incremento de este 20%. Está creciendo a tasas agigantadas a partir de 2020 por cuestión de pandemia. Tenemos nosotros un gasto que se llama así gasto catastrófico, cuando ya no es gasto de bolsillo, sino catastrófico cuando rebasa el 70-30. Y cuando llega a 60, a 40 o menos,
50 y más es un gasto empobrecedor. ¿Qué es lo que estamos descubriendo nosotros? Estamos descubriendo, quiero decir nosotros quienes no estamos involucrados en el ámbito de la salud directamente, que tenemos un sistema de salud precario, que tenemos unas condiciones de cobertura insuficientes, que tenemos una alta tasa de informalidad, lo que implica en términos bien prácticos que las familias cada vez más, y a partir de 2020 con la pandemia, requieren más recursos económicos para asegurar su bienestar en materia de salud. No se diga otros derechos humanos. Y con esto me intento cerrar esta intervención, y esto nos hace preguntarnos, pues, hacia dónde puede ir una política que asegure el derecho a la vida y al bien morir. ¿Y esto qué implica en términos prácticos? Necesitamos evidencia científica, cada vez más científica, para decidir cuáles son las formas, las enfermedades, los tratamientos, los grupos prioritarios, pero también evidencia científica para tomar decisiones de este tipo y de esta naturaleza, como cuándo es necesario terminar con la vida o decir hasta aquí se termina un ciclo vital. Y no es una cuestión, a mí me parece súper importante porque no es una cuestión menor, pero está ocurriendo algo en términos politológicos que se queda en el ámbito familiar. Es decir, la familia uno con un conjunto, si estamos pensando pues en más de 126 millones de mexicanos, 4.2 integrantes por familia en promedio, entonces hablamos de 30 millones aproximadamente de familias. Cada familia está tomando una decisión, pero hay una cuestión que no salta a la palestra, no salta a lo público. Y cuando desafortunadamente hace este salto a lo público, parece que está cargado de cuestiones religiosas. Y entonces se regresa a lo privado, a lo familiar. ¿Me explico? ¿Cuál es la manera de revertir esto? A mí me parece que arrojando, ofreciendo, investigando y dando más evidencia científica sobre qué se debe entender por calidad de vida y decisión de bien morir. Porque creo que algo que han dicho en este panel de expertos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ¿no? Una cuestión es el envejecimiento que es natural y otra cuestión importante son las longevidades. Y la idea de la longevidad es, efectivamente, se ha aumentado la esperanza de vida para quienes acaban de nacer y tal, ¿no? A lo mejor para nosotros como generación, decía el doctor de la Cruz, ¿no? En 2050 él va a ser adulto mayor con seguridad. Yo irremediablemente lo voy a hacer, pues. Y muchos de nosotros ya estamos caminando, pues, en la antesala. Y el asunto es prepararnos para ello. Y no solamente en términos privados, sino en términos públicos. ¿Cuándo va a ser importante que salga la discusión hacia el público? Cuando creo que nosotros, como investigadores, como especialistas, cada quien desde su trinchera, arroje evidencia, muestre evidencia sobre la necesidad de legislar una decisión privada sin criminalizarla. Es mi intervención. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Pues interesante esta parte de evidenciar. Yo creo que es el reto que tendremos en este futuro no muy lejano para atender las necesidades reales de este grupo de la población, ¿no? Y hablando de necesidades reales de las personas, bueno, vamos a continuar. Que bueno, tenemos en el sistema de atención a la salud en México que no se cuenta con un suministro claro, como ya lo mencionó el doctor, que defina las necesidades reales de las personas adultas mayores, brindando una atención de carácter asistencial y con poco perspectiva de derechos humanos. Esto me refiero en la parte en donde lo vemos ahora en el gobierno, ¿no? Cómo se le está dando una atención a la población adulta mayor asistencial, más allá de atender los problemas reales. Esto genera en las personas adultas mayores dependencia y pérdida de la autonomía, además de que se cuenta con un acceso limitado a la atención de la salud en el sector público. Entre esa atención se encuentran los cuidados a largo plazo y los cuidados paliativos.
que si bien es cierto que la OMS menciona que se debe de brindar cuidados paliativos antes que la eutanasia, contamos con un problema en México que en 17 de los 32 estados que se cuentan, solo algunos estados cuentan con una sola clínica en el centro de las capitales de cuidados paliativos, lo cual limita el acceso a las personas adultas mayores o las personas, no necesariamente adultas mayores, ¿no? Las personas con alguna enfermedad terminal a este tipo de atención a la salud que son los cuidados paliativos. Y es por eso que le hago esta pregunta, doctor Ángel de la Cruz. ¿Considera que la atención de la salud que se brinda a las personas adultas mayores atiende sus necesidades reales? Y si México está preparado para atender el reto del envejecimiento acelerado, en donde se puede garantizar el acceso a los servicios de salud, tomando en cuenta los cuidados paliativos, como lo propone la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desgraciadamente en México existen grandes disparidades, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato y como varios de aquí los presentes han dicho, es un país diverso, heterónomo y que inclusive tiene diferentes aristas, ¿no? Obviamente las necesidades de cada región del país van a ser distintas, inclusive las enfermedades, los insumos con los que va a contar. En ese sentido, nosotros identificamos que existe un modelo que es denominado atención centrada en la persona. Este modelo de atención centrada en la persona, inclusive, es una de las vertientes o indicadores de la calidad en salud. Este concepto hace referencia a darle atención a quien lo merece y empezar a identificar cómo es que estas personas van a recibir estos servicios de salud. Seguramente cuando llegue alguien a una unidad de salud, tendrá un problema diverso. Bueno, en ese sentido, la atención centrada en la persona tendrá que ver qué pasa con ese individuo que tiene necesidades específicas en un momento específico y que probablemente la unidad tendrá que empezar a responder. Ahí es donde entrará la calidad en salud, ¿no? Hay algo que se llama atención primaria de salud y nos empieza a hablar sobre algunas etapas. En algún momento, un profesor de la especialidad nos decía que nosotros podíamos ver que un correcto diagnóstico podía evitar gastos e inclusive que el paciente pudiese perder la confianza en las instituciones de salud. Entonces, si yo hago una promoción a la salud adecuada, es una estrategia que puede funcionar bastante bien, pero una vez que el paciente llegue a la unidad de salud y le hagan un correcto diagnóstico, puede recuperar la confianza en las instituciones de salud, puede ver que realmente se están atendiendo a sus necesidades e inclusive podría evitar un gasto en el futuro. Ya lo mencionaba aquí el doctor Fabián, que existen estos gastos de bolsillo, ¿no? Que podrían empezar a mermar, ¿no? La economía familiar y estos gastos catastróficos que probablemente podrían ser una barrera para que se pudiera acceder a él. Bueno, en ese sentido, nosotros podríamos identificar que el sistema de salud mexicano puede tener tal vez una infraestructura como adecuada, pero lamentablemente no todos podrían acceder a ella. Y a lo que me refiero es que en México alrededor del 70%, si no es que un 70 y tantos, de los mexicanos se encuentra la economía informal. Quiere decir que realizan una actividad que no tiene un patrón. Bueno, de los adultos mayores, lamentablemente el 80%, alrededor, es una cifra que tal vez no está actualizada, se dedican al mercado informal, ya sea de que vendan dulces, probablemente le cuiden los hijos a sus propios hijos o algún familiar, que empiecen a hacer labores domésticas o de algún otro tipo. Y a partir de ahí nosotros podríamos identificar que no podrían acceder a estos servicios de salud de forma adecuada. Asimismo, nosotros veremos que en México las causas de muerte desde 2019 hasta ahorita no han cambiado tanto. Obviamente se ha colado COVID entre las primeras causas de muerte, pero seguimos teniendo las primeras causas de muerte que será hipertensión y diabetes en personas de 50 años o más. Bueno, a partir de ahí, el sistema de salud tendría que empezar a reconfigurar la atención que podría dar a los adultos mayores para atender a sus necesidades reales. Habrá aquel adulto mayor que probablemente necesite una asesoría nutricia, habrá alguno que necesite que se responda a necesidades específicas sobre alguna discapacidad, algún adulto mayor que inclusive necesite orientación sobre
el beneficio de un medicamento sobre otro, ¿no? Inclusive nosotros podríamos ver que estos mismos adultos mayores podrían presentar cierta resistencia a tratamientos que probablemente ellos desconozcan o que probablemente identifiquen como no adecuados para ellos. Entonces, el sistema de salud necesita una reconfiguración, necesitamos que se piense en la diferencia y en la diversidad de adultos mayores, y también necesitamos que se empiece a ampliar los servicios de salud. En este sentido, veremos que tal vez la cantidad de geriatras, de gerontólogos o de especialistas que atiendan el envejecimiento aún es bastante reducida, y en ese sentido pues necesitaremos inversión en la formación de capital humano que dé respuesta a todas estas necesidades. Gracias, doctor. Bueno, continuando con esta parte, la práctica médica siempre se encuentra acompañada de aspectos éticos y legales. Estos aspectos a veces ocasionan límites o condicionan el actuar del personal sanitario para el desarrollo de sus actividades, sobre todo en temas como lo es el final de la vida, ya que en muchas ocasiones, en la búsqueda de salvaguardar la vida, se llega al llamado encarnizamiento terapéutico. Y respecto a esto, doctora Asunción, me gustaría respondiera la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la práctica de la eutanasia o suicidio asistido de una persona en estado de enfermedad y sufrimiento continuo debe imperar sobre las promesas o juramentos de salvaguardar la vida, como por ejemplo el juramento hipocrático que realizan los médicos? Pues yo diría que hay que considerar que una vez que en un país se llega al acuerdo de que es una opción aceptable porque está fundamentada en principios éticos, como sería en este caso la autonomía del paciente y la práctica solidaria del médico, bueno, pues debe de garantizarse que se respete eso que se ha reconocido como algo que es bueno para que se cuenten en la sociedad. Hay que decir algo, en todos los países donde se ha legalizado alguna forma de ayuda para morir, sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, por ley no se obliga a ningún médico, no están obligados los médicos a hacerlo, de manera que ni siquiera tienen que objetar, más bien tiene que buscarse la garantía de que se respalde que haya médicos dispuestos a dar esta ayuda. Entonces yo diría que se trata de hacer un balance en donde se respeta la autonomía del paciente y la autonomía del médico, ¿no? Y yo ya dejando de lado el juramento hipocrático, que a mí me parece que ya deberíamos de superarlo, ¿no? Es un juramento dedicado a un dios griego, en donde se dicen cosas que, bueno, tuvieron sentido en esa época, y yo creo que más bien es un ritual, ¿no? En donde se representa que se busca actuar éticamente los médicos, pero deberían de decir otras cosas, que creo que hay propuestas ya que se han hecho para que sean otras cosas las que se dicen, ¿no? En el juramento se prohíbe la cirugía, es decir, hay buenas cosas, pero yo creo que referirse al juramento como la razón por la que no se puede aplicar la eutanasia, me parece que sí ya hay que superar eso, ¿no? La verdad es que los médicos se dividen entre quienes están dispuestos a dar esa ayuda y dicen yo no quiero dar esa ayuda, va en contra de por qué yo elegí medicina, y están los médicos que dicen yo no puedo abandonar a mi paciente cuando ya no lo puedo ayudar de otra forma y es lo único que me pide de ayuda y es la única forma que me queda de ayudarlo. Entonces yo creo que hay que hacer el balance para que se respete tanto la autonomía del paciente como la del médico, sin pasarse, porque hay médicos que dicen, bueno, pero yo no estoy dispuesto ni a referir. Entonces eso ya es como poner todo el balance en el médico, ¿no? Porque realmente el paciente se quedaría totalmente desprotegido en la protección de ese derecho, que ya se ha reconocido en ese país. Entonces yo creo que es eso, buscar ese balance para respetar la autonomía de ambas partes. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuemos. La regulación en general en materia de decisión voluntaria por la vida digna a través de la eutanasia y el suicidio asistido encuentran resistencia desde que se comienza a abordar el concepto de derecho a la vida.
desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, tomando en cuenta esta parte o este fenómeno que tenemos también de la feminización del envejecimiento, me gustaría, maestra María Fernanda, que nos respondiera la siguiente pregunta. ¿Cuál es la proyección normativa que en México se ha brindado al derecho a la vida? ¿Dicho alcance es acorde a los principios de los derechos humanos? Muchas gracias. La verdad es que este tema en concreto es uno de los que más me apasiona porque involucra este tema de derecho comparado internacional con cómo se está llevando a cabo en materia interna. Justamente creo que el meollo del asunto y la problemática central siempre es qué es el derecho a la vida, ¿no? Al final de cuentas, justo como refiere la doctora, este juramento que realiza el personal médico en que yo no voy a quitar la vida porque yo no estudié para esto, se ve reflejado en marcos legales. Voy a hacer un símil también con, por ejemplo, el derecho al aborto, porque es también un símil que se debate hasta dónde las personas pueden decidir vidas ajenas, ¿no? O sea, como que este siempre es el debate. Y entonces a mí me gustaría decir esto. A partir del 2011, México entró en este régimen internacional de defensa y protección de derechos humanos. Esta famosa reforma en materia de derechos humanos de 2011, la reforma constitucional, en donde el artículo primero dice, las personas en territorio mexicano van a gozar de los derechos y libertades reconocidos no solo en esta constitución, sino también en los tratados internacionales de los que son parte. ¿Qué sucede con el derecho a la vida? Donde siempre existe esta negativa de, por ejemplo, hablar sobre legalización de eutanasia, o sobre el simple hecho de decidir sobre la vida de una persona siempre encuentra su sustento en la Convención Americana. Pero digo en la Convención Americana mal interpretada, porque ya hay criterios que voy a mencionar que te dicen qué es el derecho a la vida y qué debemos de entender por eso, pero existe esta resistencia de quererlo adoptar. La Convención Americana en su artículo 4.1 nos dice, el derecho a la vida debe garantizarse en lo general desde la concepción, ¿no? Entonces, ¿dónde está el candado? En donde dice desde la concepción. Entonces, los países le han dado la interpretación que se acomoda a sus creencias políticas, culturales, pero ¿qué ha dicho la Corte? Ojo, esto ya lo dijo a través de un caso, y voy a hacer referencias a casos porque también forman parte de nuestro marco jurídico justo a partir del 2011. El caso Artavia Murillo contra Costa Rica, siempre trato de citarlo porque me parece un precedente excepcional en materia de autonomía, de derechos humanos, claro, de las mujeres, pero también en cuanto al alcance del derecho a la vida. Te dice, el derecho a la vida no es simplemente el hecho de respirar, ¿no? El derecho a la vida no es simplemente el hecho de existir, sino que también conlleva el derecho a una vida digna. ¿Y que debes de entender por vida digna? El libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, el derecho a la vida privada. Porque ¿en qué contexto se dio este caso? Se da en el contexto en que en Costa Rica se prohíbe a través de un decreto la fecundación in vitro, bajo el pretexto de que se están matando vidas de los embriones. Entonces, esto se impugna, llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ahí donde se analiza entonces este concepto de vida, y es donde se resuelve, es que el derecho a la vida no es simplemente el existir, y el derecho a la vida se ha planteado como que es el derecho supremo, ¿no? Se plantea siempre esta jerarquía de derechos humanos, o estas generaciones de derechos humanos que en su momento, me permito decir, fueron buenas para explicar la evolución de derechos humanos. Sin embargo, al día de hoy, 2022, querer aferrarnos a un concepto de generación de derechos humanos o jerarquías de derechos humanos, podemos caer en violar derechos humanos, ¿no? Es completamente contradictorio a lo que buscábamos desde el inicio. Entonces, el derecho a la vida, sí, se necesita para poder desarrollar diferentes proyectos de vida, pero es a través de la interdependencia de los mismos que debemos hablar de más factores. Y cuando digo interdependencia, me refiero a que hay en juego más derechos y que el derecho a la vida solo no es el derecho a la vida que tendríamos que estar procurando, ¿no? Otro ejemplo en el cual se aborda lo que es el derecho a vivir dignamente es un caso que se llama Caso Niños de la Calle contra Guatemala o Villagrán Morales y otros. ¿Qué sucede aquí? Aquí se dice que el derecho no debe de impedir el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Entonces, ojo, tu Estado no debes de impedir el acceso a este derecho de vida digna de las personas.
Y también cuando hablas de vida digna, entonces también hablas de este derecho a la salud, que ya hemos platicado ampliamente. Derecho a la salud ya quedó establecido, no es simplemente una integridad física y psicológica estable. También hablas de, y esto me gusta mucho de la sentencia que dice, las circunstancias que le dan sentido a tu existencia. Y creo que si nosotros como país empezamos a adoptar lo que dice realmente este sistema internacional de derechos humanos, en este caso este sistema interamericano, nos vamos a dar cuenta de que estamos en el rezago. Nos vamos a dar cuenta de que no estamos aplicando progresivamente la doctrina de los derechos humanos y que estamos incumpliendo internacionalmente porque no estamos queriendo interpretar como ya se ha interpretado esta Convención Interamericana. ¿Cuál es siempre la problemática, no? Nos dicen es que la Constitución está por encima de todo. Las leyes internas son la ley suprema de la nación, artículo 133 constitucional. No, ya no se interpreta de esta forma desde 2011, ya hay jurisprudencia al respecto, pero hay resistencia. Como que también soy muy enfática en eso porque no hay más que la resistencia de querer reconocer que tanto estos casos que acabo de citar, como esta interpretación amplia y progresiva del derecho a la vida, es parte de lo internacional, sí, pero también desde esa fecha es parte del ordenamiento interno. Tenemos la obligación de Estado de adoptar ese criterio. Entonces, desde esa óptica, el derecho a la eutanasia y un suicidio médico asistido es factible. Desde esta visión, incluso entonces hablar de un debate, de un derecho a la autonomía, es factible. Yo solicitaría que abandonemos esta creencia de que el derecho a la vida es el de la primera generación, justo porque bajo esta misma lógica de que hablar de generaciones ya no es fructífero, ya no es actual, viola derechos humanos. Yo pediría también en ese espacio y en otros espacios, ya no hablemos de jerarquías de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay principios y te hablan de interdependencia, progresividad. Abandonemos el otro discurso. Solamente de esta forma podremos plantear ahora sí políticas públicas orientadas a una muerte digna. Ahora sí, a través de esta lógica internacional, a través del reconocimiento de estas obligaciones, ahora sí vamos a poder generar marcos legales actuales. Porque podemos generar marcos legales, claro que sí, pero ¿qué va a suceder con ellos? Van a ser restrictivos, van a ser regresivos, van a poner en un papel a la persona adulta mayor en este papel de nuevo asistencialista, y que es también un discurso que se brinda, ¿no? Que los adultos mayores no son sujetos u objetos de protección, son sujetos y titulares de derechos. Y esto a través de dónde se va construyendo también a partir del derecho internacional. Entonces, esa es la proyección normativa del derecho a la vida. Si se dan cuenta, no hago alusión a un derecho interno porque no está debidamente garantizado. Hago referencia a un marco supranacional, a este marco interamericano, porque es donde se encuentra debidamente desarrollado. Así es como debería ser la proyección normativa del derecho a la vida. Muchas gracias, maestra. Interesante de la misma manera referirse a casos, ¿no? Sabemos a diario de cómo se violentan los derechos humanos. No vamos tan lejos, hace algunos días esta noticia de que una persona mayor murió por hambre, ¿no? Afuera de una iglesia. Sabemos que el hambre es una situación de dolor que se debe atender. Entonces, pues, son situaciones que se deben de garantizar desde el ámbito de los derechos humanos y como ya menciona la maestra, pues merecen atención. Continuando en esta parte, bueno, el aumento de las personas adultas mayores en situación de pobreza y la prevalencia femenina del envejecimiento son algunos de los factores que ya mencioné, que colocan este grupo de la población como un grupo vulnerable, en donde si bien es cierto que existen leyes escritas que hacen referencia a la protección y atención de grupos vulnerables, en repetidas ocasiones sabemos de casos de discriminación y maltrato hacia las personas adultas mayores. Además de que no existe una garantía de salvaguardar sus derechos humanos, manteniendo su libertad a decidir sobre su propia vida y mantener la autonomía. En este orden de ideas, doctor Martín Eduardo, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que garantizarían que las leyes realmente protejan a las personas adultas mayores que opten por que se les realice eutanasia, considerando que pudiera existir una negativa por parte de los familiares o tutores de la persona, que es lo que comúnmente sucede con esta parte de la ley de voluntad anticipada? Gracias, licenciado Javier.
sea, hay un detalle, así como existe el derecho superior del menor, yo siempre he dicho que de igual manera debe de existir el derecho superior del adulto mayor, en base al artículo primero constitucional que ya citaba la doctora Fernanda. Es decir, si el factor edad no debe de ser en ninguna circunstancia, en ningún momento, un factor de disminución de derechos humanos, ni siquiera inclusive de menosprecio. El menosprecio, que obviamente se da mucho en el aspecto hacia el adulto mayor, inclusive por los familiares, que le reprochan su lentitud, que le reprochan la manera de vestir, que le reprochan a veces su aseo. Es una situación que los demerita y eso implica que muchas personas adultas mayores estén abandonadas inclusive por los propios familiares, que cuando, todo lo contrario, cuando existen familias muy unidas, cuando enferma un adulto mayor, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, eh, no solo es cobijado, sino que considero que se enferma inclusive a la propia familia, pues están metidos tratando siempre con la esperanza, a veces vana, de que esa enfermedad desaparezca o de que todavía puedan curarse, como lo comentaba el doctor Fabián. A veces cuestiones más morales o religiosas son los que afectan a decisiones de la propia familia. Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar el límite de la voluntad? La voluntad del ser humano, aún no expresada, no solo en un documento, sino de manera verbal, debe ser suficiente para que el adulto mayor tenga decisiones sobre la forma y la manera en que quiere vivir y también de cómo quiere morir. Eh, Siempre a veces nos preguntamos cómo y cuándo, ¿no? Voy a morir cuando ya estamos en esa etapa de la vida en el que empiezas a hacer un recuento de lo que hiciste y como bien decía en su primera intervención la doctora Asunción, cuando ya consideras que viviste plenamente, pues ya qué hago aquí, no quiero ser un estorbo para mis familiares, como lo contrario, cuando aún muchas personas, aún adultos mayores, se aferran a vivir porque sienten que todavía falta algo por hacer, que todavía no han cumplido su misión en esta vida terrenal, como dijera la iglesia. Entonces, son unas cuestiones que conllevan a dos situaciones. Desde el punto de vista legal, el tener un tutor o no para un adulto mayor que lo pueda asistir en situaciones de ayuda, en situaciones de la vida diaria. Pero hay un límite a los tutores, hay un límite en cuanto a la voluntad propia, que es intrínseca propia del ser humano. El decidir cómo, dónde y cuándo puedo morir, cuando hay circunstancias especiales, cuando hay circunstancias especiales de enfermedades crónico-degenerativas, cuando hay situaciones especiales de enfermedades incurables, inclusive algunas enfermedades desconocidas, es el ser humano, hombre o mujer, al que tiene y debe darse la completa libertad de decidir la forma en que quiere morir. Y qué mejor cuando uno estudia ya los casos en específicos que pueda tener la oportunidad de despedirse de sus familiares, de poderlos citar y, bueno, tener la oportunidad que muchos inclusive no la tienen, de poderse decirle adiós, ya hice lo que tenía que hacer, ya no es posible, no vivo dignamente, como creo que ha sido un tema central en este panel que se ha tocado, y que es necesario pues ya esa autorización, que va a dar mucho que hablar, sí, que va a ser un debate enorme, sí, que va a haber muchas propuestas en contra, desde luego que sí, es una situación que para muchos sectores, para muchos estudiosos, atenta con la moral, atenta con cuestiones del derecho natural de la vida, pero vamos a preguntar, bueno, ¿hasta dónde y hasta cuándo termina el derecho a la vida? Si hay un derecho a la vida,
también puede haber un derecho a la muerte. Y es lo que estamos aquí en este plan, lo que se nos ha traído en este plan, es decir, al derecho a la muerte digna. ¿Qué manera mejor de morir si no es dignamente y tal vez sin dolor, o poner un alto al dolor y al sufrimiento que inclusive no solo es para la propia persona, sino para toda la familia? Entonces, a veces son cuestiones que ya es urgente, lo he dicho, el debatir la situación de que el adulto mayor tenga el derecho a decidir por una muerte asistida cuando existan ciertas circunstancias especiales que ya lo puedan permitir. No es una situación que puede quedar al arbitrio de unos familiares, ni al arbitrio, perdón, de otra persona, sino del mismo ser humano que está sufriendo ciertas causas graves que no le permiten inclusive la movilidad, que no le permiten inclusive ser ellos mismos, pero que tienen todavía la capacidad de poder decidir mediante una voluntad que se ha manejado, que pueda ser un fedatario público, como de igual manera se maneja el testamento, como de igual manera se ha tomado el parámetro de que así como se ha permitido, y lo dije anteriormente, el tener la voluntad de donar un órgano que pueda servir a otra persona, pues de igual manera pueda tener la persona la voluntad de decidir que en estos casos o en tales circunstancias se dé la voluntad de que sea asistido a una muerte digna. Muchas gracias. Gracias, doctor. La evolución a un mundo moderno y la previsión de situaciones que se pueden convertir en problemas públicos que necesitan atención por parte del Estado para su resolución, llevan a que existan áreas de especialización para adelantarse a los hechos y estar preparados ante un futuro que, si no se visualiza, podría ser incierto. Respecto a eso, doctor Fabián, ¿cuál sería la perspectiva de una política pública encaminada a atender a la población de personas adultas mayores que solicitan eutanasia? ¿Contamos con la madurez política dentro del país para llevar a cabo este tipo de políticas de última generación? Sí, de acuerdo con el INEGI, en 2020 había 7.8% de la población que representaba adultos mayores. Para 2030 aproximadamente 10.8. Para 2050 se eleva a 16.8, 18 aproximadamente, es decir, 1 de cada 5. Este es un reto importante, nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Porque va a haber cada vez más, en términos prospectivos, ¿verdad? Cada vez más personas adultas en plenitud, adultas mayores, y cada vez va a haber menos nacimientos en términos comparativos con esta pirámide poblacional que nosotros consideramos casi siempre, ¿no? Como si fuera un pino, se va a empezar a invertir. Esto representa retos para el gobierno y para el sistema de sistemas en conjunto, para la educación, para la salud, para la cultura, recreación, deporte, etcétera. Es decir, para el conjunto de sistemas. Pero también tenemos otro reto más importante, y es que debemos de comprender esta complejidad y diversidad de la adultez mayor. No es única, no es, cometemos un problema, tenemos un problema nosotros desde las ciencias sociales cuando pensamos en política y cuando pensamos en programas sociales. Tratamos en ánimos de generar una mejor intervención, de homogeneizar. No obstante, nosotros entendemos, ¿no?, que hablamos de diversidad en la niñez, diversidad en las juventudes, pero también en la adultez mayor. Es decir, hay diferentes maneras de entender las diferentes circunstancias, por lo cual este tema debe ser atendido desde la, especialidad y particularidad que merece. Cuando estamos hablando de el aparentemente lejano 2030, es que, como ya lo has dicho, Javier, estamos a 8 años. No podemos hacer perspectiva a 8 años. Tal vez 2050 sí, pero tenemos un problema mayor.
¿Y cuál es el problema? Que no estamos preparados. Ya hemos comentado en este panel, ¿no? El sistema de salud mexicano, pues está más que rebasado. Necesita urgentemente una intervención mayor para poder responder y a tiempo, de manera eficiente, a los retos que hay en un país de 126 millones de habitantes. Pero en política estamos menos preparados todavía. ¿Por qué? Bueno, para empezar, para que este problema se vuelva un problema tentativamente de política pública, tiene que rebasar, como lo comentaba en la otra intervención, ¿no? De lo privado a lo común y de lo común a lo público. De lo privado es de lo familiar. Es una decisión de familia, es una decisión del jefe de familia o de la jefa de familia en algún momento, ¿no? Entonces se queda en el ámbito privado y que requiere de especialistas, sí, para llevarse a cabo, efectivamente, sí, pero sigue en el ámbito privado. Aún no puede ser política pública en ese sentido, ¿no? Hay legislación, sí, pero como ya han dicho en este panel nuestros especialistas, tampoco es justamente la adecuada como para que se tome una decisión de este tipo. El gobierno muestra, digamos, empatía por este tipo de temas. La respuesta es no. Los legisladores muestran interés por este tipo de temas. La respuesta sigue siendo no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un panorama donde lo que habría que alcanzar es lo común. Ya no lo privado, no lo público, sino lo común en un segundo nivel, digamos, en una segunda etapa. ¿Y qué es lo común? Bueno, lo común es que todos quienes estamos aquí, por lo menos de aquí a 2050, como dice el doctor Ángel, vamos a estar siendo parte de esta estadística. Y lo interesante de esto, de la estadística, es que no somos números, somos trayectorias de vida, somos historias de vida, somos circunstancias. Y creo que esta decisión, ya sea que lo tome uno mutuo propio, ajá, o la rechace uno mutuo propio, debe ser considerada como una opción. ¿Por qué debe ser considerada como una opción? Porque en nombre de la libertad debemos decidir no solamente esta buena vida, ¿no? O esta calidad de vida, sino la otra parte. Para entender esta parte de la eutanasia, para transmitirla como política pública en primer lugar también, en segundo lugar, perdón, necesitamos un proceso de entendimiento de integralidad. No es un asunto que se circunscribe a lo médico. Ajá. Está atravesado por otras cuestiones, ¿no? Por lo ético, por ejemplo, por lo cultural, por ejemplo, ajá, por las condiciones económicas también. Y creo que todo esto, lo jurídico, no hay que dejarlo de lado, ¿verdad? En esta tarde tampoco se ha dejado, pues, se ha puesto en relevancia. Y creo que esto implica, pues, que este problema debería de ser entendido de esta forma. Y ahora sí, cuando yo hago un ejercicio bien pequeñito, es decir, muy rápido, de prospectiva, con alguno de los posibles actores involucrados, algo que no se necesita hacer mucho, ¿no? Y pensar mucho, sino haciendo este cuadrante de actores dominados, dominantes de enlace y autónomos, lo que tenemos es que los actores que están en peor condición, es decir, más dependientes y menos influyentes, son, por un lado, los adultos mayores y las familias. Es decir, no hay posibilidad, pues, que desde las familias se pueda promover una política pública en el largo plazo. Y en el largo plazo estamos hablando de 2050. Es decir, necesitamos entonces que un sistema de valores, de entendimiento, de conocimiento, de transmisión de información para tomar un tipo de decisión como esta y para que no levante ámpulas, como en ocasiones podría ocurrir. ¿Y qué implica? Implica al final que nosotros debemos de empezar a estar, por lo menos, como el agua sobre la piedra, ¿no? Que parece que en el corto plazo no ocurre algo, pero en el largo plazo se quiebra o por lo menos genera una beta. Así es como nosotros, y creo que desde nuestro papel como especialistas en diferentes áreas, en diferentes espacios, debemos de estar llamando la atención sobre esto. Porque desafortunadamente las familias tienen muy poca posibilidad de transmitir esta información a través de la sociedad.
Y no es nada más la anécdota, sino tiene que ver con el sentido, más bien científico, racional, de una toma de decisiones, para que se pueda colocar, ojalá que ocurra, mediante una ventana de oportunidad en un tema de debate, por lo menos. Actualmente no hay un debate público, hay un debate académico, científico sobre el tema, pero no hay un debate público. Necesitamos, pues, abordar, y creo, Javier, que este tipo de investigaciones y este tipo de entendimiento y concurrencia que tenemos esta tarde, ¿no? Es una gran oportunidad para abordar estos temas, más allá de nuestro ámbito privado, ¿no? Más allá de que cada uno de los participantes es especialista en esta área. Creo que es importante, ¿no? Mientras más se socialice la información y esta información sea de calidad, creo que va, por lo menos, a escucharse y a tomar conciencia. Es todo lo que me gustaría decir en esta intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues me ha dado mucho gusto escuchar a cada una y uno de ustedes en estas sus intervenciones. Y ya a manera de conclusión, les pediría a cada uno de ustedes en 2 o 3 minutos poder dar su punto de vista, cuáles serían las estrategias si se pudiera dar o no esta situación de esta política pública, qué se necesita. Ya algunas cosas las ha mencionado en este momento el doctor Fabián, pero me gustaría que lo enfocara cada uno de ustedes desde su ámbito de especialidad, ¿no? El doctor Ángel en el especialista en adultos mayores, la doctora Asunción en eutanasia, la maestra Fernanda y el doctor Martínez del ámbito legal. Entonces empezaríamos con usted, doctor Ángel, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión, me gustaría abonar que en el tema de adultos mayores, pues se atraviesan todos estos temas y todas las aportaciones que han hecho los especialistas de esta tarde. Necesitamos un enfoque de derechos humanos en su atención, pensar en, como bien lo dice la maestra Fernanda, en proporcionarles una vida digna, ¿no? Que existan todos los medios, todas las herramientas al respecto de lo que dice la doctora Asunción, que se haga este respeto a estos derechos bioéticos, ¿no? Inclusive en varios puntos todos tocamos este derecho hacia la autonomía, ¿no? La capacidad de poder decidir, inclusive, ¿no? De querer esta mejor atención, ¿no? También considero importante que ejercer estos mecanismos con la participación de los actores involucrados, y me refiero a los adultos mayores, es bastante importante para tomar en cuenta sus verdaderas necesidades, no estar, como bien lo decía el doctor Fabián, en un nicho, ¿no? Viendo así qué está sucediendo desde lejos, sino que realmente tomar las necesidades reales de esta población y abonarlas a una política que realmente haga mella, que empiece a reducir la brecha de desigualdad entre las condiciones que tenemos en México, ¿no? También creo que es bastante importante que nosotros consideremos que este envejecimiento es algo inevitable, pero también no tiene que ser por ello algo catastrófico, que aún estamos a tiempo para poder contribuir de manera positiva a que nuestros adultos mayores del futuro envejezcan de una buena manera. Invertir en el envejecimiento es invertir en el futuro, y me refiero a invertir en los jóvenes de ahora. Si nosotros invertimos en nuestros jóvenes, llegarán a ser adultos mayores tal vez con menos enfermedades y menos complicaciones. Entonces, este gasto que nos decía el doctor Fabián, que se ha aumentado, pero que no se ve por otras circunstancias, probablemente se podría destinar a otro tipo de enfermedades, probablemente otro tipo de proyectos, y entonces empezar a ser una sociedad tal vez un poco más justa, una sociedad que probablemente promueva que empecemos a alcanzar esta vida digna que la maestra Fernanda nos dice, ¿no? Y que me parece que es bastante importante. Algo que también considero importante que ella mencionaba es que ya hay que diluir estas generaciones de derechos humanos y simplemente tratar de identificar pues que todos, ¿no? Tenemos derecho a salud, inclusive, ¿no? A esto que mencionaban en el artículo 1 constitucional de nuestras garantías individuales que nos permitirán un desarrollo pleno de la vida. Y esa sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora Asunción, por favor. Pues yo
quisiera concluir diciendo que todos deberíamos tener garantizado el derecho, vivir con la tranquilidad cuando estamos sanos, o eso creemos, y cuando ya no estamos tan sanos, y cuando estamos cada vez más, con más años, tener la tranquilidad que cuando llegue el momento de que estamos en el final de nuestra vida, porque hay datos para saber que ya no se va a poder evitar la muerte, que no se va a poder curar una enfermedad, que vamos avanzando, tener la tranquilidad de que vamos a tener el mejor final de vida, contando con todos los medios. Los que ahora contamos, más o menos, como es poder rechazar tratamientos, y con la posibilidad de pedir ayuda para morir y que un médico lo pueda hacer con toda la seguridad de que está realizando una acción reconocida legalmente, de manera que uno puede morir acompañado, puede cerrar esta vida y puede poner fin a su vida de la mejor manera. Es algo que todos deberíamos de tener, esa tranquilidad, y ahora no la tenemos. Ahora, de alguna forma, pues más o menos podemos decir, bueno, si yo puedo rechazar un tratamiento cuando ya esté sufriendo mucho, bueno, pues así sí no voy a poder morir y ya no voy a tener que seguir viviendo. Pero si no hay nada que rechazar, o si los cuidados paliativos no resuelven mi sufrimiento, o si no hay cuidados paliativos, bueno, entonces sí nos falta avanzar, y creo que la opción de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido nos falta. También estoy de acuerdo que nos falta una mayor discusión de la sociedad para entender que estas son opciones que a cualquiera le pueden interesar tener, para uno mismo o para alguien que está acompañando, cercano, en donde realmente esa persona cree que lo mejor es morir. Y en esta discusión tenemos que aclarar muy bien qué es y qué no es, porque los grupos que se oponen a la eutanasia, sobre todo grupos religiosos, se encargan de confundir y decir, no, la eutanasia es para deshacerse de las personas que ya no son productivas, y no es cierto, nada que ver, es todo lo contrario, es que alguien puede ejercer su autonomía hasta el final. Entonces, en esta discusión hay que aclarar muchas cosas y es necesario hacerlo. Y después hay que definir los criterios legales, y sí hay que empezar por lo que sea más posible que se apruebe, y luego pues ir avanzando. Y para eso tenemos la experiencia de lo que ha pasado en diferentes países del mundo, ¿no? Y uno muy próximo a nosotros a nivel de que nos parecemos más es el de Colombia, que realmente sí ha dado pasos gigantes. Y hay que decir que desde 1997 despenalizó la eutanasia, o sea que sí, sí tenemos mucho que aprender de ahí. Pero bueno, eso nos puede servir para decir cómo tenemos que regular esta propuesta en un inicio y luego ya confiar en que se pueda ir ampliando. Eso sí. Muchas gracias, doctora. Adelante, maestra María Fernanda. Gracias. Esbocé de forma muy rápida, creo, 5 conclusiones de lo que pues me alimenté también de escucharles. El número 1 sería el monitoreo de estas leyes, ¿no? ¿Cómo tienen que ser expedidas? Número 1, vigilar que no contemplen categorías sospechosas, es decir, que no sean discriminatorias con base en la edad, que ya se mencionaba con anterioridad, ¿no? Número 2, fomentar la participación activa de las personas adultas mayores en ese proceso legislativo, porque es su derecho. De hecho, ya se conoce que las personas con discapacidad, las personas de comunidades indígenas y también los adultos mayores, por este régimen de grupo especial vulnerable, para que una ley sea válida, necesitan previamente consultarles, porque al final de cuentas es a quienes les va a afectar. Entonces, que en el ejercicio de legalizar estas prácticas, estar atentos a que se realicen estas consultas previas, ¿no? De lo contrario, vamos a poder tal vez festejar una ley que permita realizar estas prácticas, porque al final de cuentas sea inválida, porque nunca se les consultó. Entonces, como que es muy importante seguir estos pasos legales para que al final realmente cantemos una victoria completa, ¿no? Otro punto que también me parece importante es que desde las políticas públicas, desde la medicina, desde lo legal, empecemos a conceptualizar lo que es el derecho a la vida. Como mencionaba anteriormente y fui muy enfática, si no conceptualizamos el alcance real desde el derecho internacional de lo que es la vida, desde ese momento vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, propongo que hay que armonizar lo que entendemos por derecho a la vida digna desde un marco legal internacional.
siguiente punto, apostar por medidas no punitivas, no criminalizar de forma penal al personal que no decida realizar estas prácticas, porque creo que atendimos muy bien el por qué es un derecho humano, pero creo que también es muy importante ver qué medidas punitivas y sancionadoras se están aplicando y si son proporcionales, ¿no? Entonces, yo apostaría por una mirada no punitiva, sino por una, probablemente sanciones administrativas, sanciones que tengan que ver con lo institucional, medidas comunitarias, por ejemplo, de participación con la sociedad, pero no punitivas. Ya está demostrado que el régimen penal no es de reinserción social, que se está desbordando y que nuestras propuestas tienen que alejarse de lo punitivo ya, ¿no? Ya tampoco es una respuesta. Y finalmente, apostar también por este derecho que es de las generaciones futuras, que va muy de la mano también con lo que se comentaba previamente, es con lo que vamos a vivir a futuro. Y este concepto de generaciones futuras se abarca mucho desde derechos medioambientales, por ejemplo, pero también los podemos aterrizar en el derecho a una vida digna a largo plazo o un derecho a la vida digna de las personas adultos mayores, porque todos invariablemente, eh, cada quien desde diversas realidades y posibilidades va a acceder a esa realidad. Entonces, ¿qué les vas a estar garantizando? Entonces, también, número uno, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Número dos, derecho a una vida digna desde el marco que ya comenté. Y número tres, derecho a las generaciones futuras. Sin olvidar estos procesos de validez de la norma con la participación activa de las personas adultas mayores. También, siempre, nunca desde las bancas, ¿no? Participando activamente porque, al final de cuentas, ellos son los afectados directos en la materialización de estas políticas públicas o en la omisión de ellas también van a ser los afectados directos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Adelante, doctor Martín. Muchas gracias, licenciado Javier. Yo podría dos conclusiones para mí importantes. Primero es que prevalezca el derecho superior del adulto mayor a una muerte digna, materializada en la legislación como un derecho humano a la dignidad humana. Y dos, envejecer no significa morir socialmente ni legalmente. Es parte del derecho natural y qué mejor que en la última etapa de la vida se puede decidir la forma de morir en casos de un padecimiento terminal incurable que provoque un dolor permanente para adulto mayor. Esas serían mis conclusiones, señor Javier. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Javier. Sí, de manera natural nosotros evitamos el dolor, de manera cultural también, social, y creo que en este evitar el dolor, evitamos este tipo de temas, que son temas difíciles en términos privados, en términos familiares. Parece que hay cierta distancia cuando lo hacemos en términos de investigación. En la medida que nosotros afrontemos, ¿verdad?, estos temas que resultan polémicos, difíciles de abordar en lo público y en la esfera, pues, no solamente de nuestro quehacer científico, académico, docente, sino en lo social. Creo que poco a poco, ¿no?, vamos socializando esta información para que se vuelva, en el mejor de los casos, ¿no?, una información situada, contextualizada. Esto me lleva finalmente a agradecer esta participación en esta tarde, en este panel, eh, con ustedes, cuatro expertos, yo tan solo de una mirada de outsider, en temas que creo que son importantes abordar desde las ciencias sociales también, y que son fundamentales y que por alguna razón nosotros estamos mirando para otro lado, ¿no? Cuando debemos de ampliar la mirada y hacer estos temas más bien transversales, porque tienen que ver con la vida, tienen que ver con nuestra propia humanidad, ¿no? Nuestra manera, pues, de percibirnos en el espacio social. Javier, te agradezco mucho la gentileza para invitarme y celebro este tipo de investigaciones desde la sociología de la salud, porque son temas importantes y
que desde allí parecerían, permíteme decirlo, excéntricos. Excéntricos en un sentido estricto, quiero decir, es decir, que no están en el centro de la discusión, pero no por no estar en el centro no son fundamentales. Y creo que este tema es fundamental para todos nosotros, independientemente si estamos en las ciencias de la salud, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Me parece que es importante, ¿no? Empezar a abordar de manera más colegiada, de manera más dialógica, de manera respetuosa en nuestras diferencias este tipo de temas, y celebro esta tarde por encontrarme con especialistas como ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a nombre de su servidor y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro Universitario UAM Amecameca su participación en este panel. Es para mí un honor poder haberlos escuchado esta tarde, en donde, bueno, pues a través de sus conocimientos, de su especialidad, pues seguramente será muy fructífero para la investigación que estamos realizando en este momento su servidor y el doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos. Y muy seguro estoy de que va a llegar a buen término y seguramente ustedes la van a conocer, ¿no? Porque ya son parte de este trabajo. Entonces, me permito aquí, con ayuda de la licenciada Iber, compartir las constancias que se les vaya a hacer llegar a su correo en un momento. Me voy a permitir leerla. El Centro Universitario UAM Amecameca otorga la presente constancia a la doctora María Asunción Álvarez del Río por participar en el panel de expertos en el contexto de la investigación Política Pública en materia de eutanasia y suicidio asistido en adultos mayores en México. Una visión al año 2030, realizado el 20 de mayo vía YouTube, ya se subirá a la plataforma. Amecameca, México, 20 de mayo del 2022. Firma el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Miguel Ángel Sánchez Ramos, encargado del despacho de la dirección. Y bueno, así como esta constancia, pues haré llegar el del doctor Martín Eduardo Pérez Cázares, el del doctor Ángel de la Cruz Bustos, el del doctor Fabián Alejandro Jerónimo Castillo, y la licenciada María Fernanda Santos de la Rosa, y me falta el del doctor Martín Eduardo Pérez. No sé si la tenemos, ¿sí? Bueno, la tenemos, pero la haré llegar, doctor Martín. Entonces, pues, sin más por el momento, agradezco su participación y su apoyo para desarrollar este panel. Muchas gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Y mucho éxito. Muchas gracias, doctora. Estamos para lo que podamos ayudar. Gracias. Seguramente la estaré molestando más adelante. Muchas gracias por la invitación, licenciado Javier. Un placer estar aquí igualmente con expertos en este tema tan polémico que seguramente va a dar más que hablar en futuros meses y años. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todos. Igualmente. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós.